están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que debajo del video les aparecen mis redes sociales. Métanse desde ahí y los voy a llevar a Facebook, al Rincón de la Hechicera. Y ahí voy respondiendo todas las dudas que tengan acerca de las citas, de todo lo que hago a distancia. Hago muchísimas cosas. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños para romper votos de pobreza, sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de runas, de tarot, de Ogam. Si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Si quieren trabajar en algún tema, trabajar para la autoestima o tienen algún problema de salud, todo se puede trabajar. Recuerden que todo tiene que ver con vibración y con energía. Entonces, escríbanlo a mi página y ahí les voy dando los costos también de todas las cosas que hago. Gracias a todos por compartir mis videos, por los likes, por las muestras de cariño, por sus recomendaciones, por la confianza de tantos años, por su sugerencia. No se desesperen o crean que es mala onda que no les contesto rápido, pero recibo muchísimos mensajes todos los días y poco a poco me voy poniendo al corriente. Y hoy les voy a platicar cómo viene la energía de agosto. Recuerden que cada mes les he dicho cómo viene esa energía para saber qué vamos a tener que hacer y cómo vamos a sacar el mayor provecho de esa energía. Recuerden que cada número siempre tiene un aspecto positivo y negativo. Entonces aquí hay que enfocarnos en lo que nos podría costar a lo mejor un poquito más de trabajo para equilibrar esa energía y que sea un buen mes para todos. Vamos a iniciarlo el lunes. El lunes es el día de la luna, es una energía de agua, en una energía femenina y toda la parte relacionada a las emociones. Esa energía nos ayuda muy bien también a ir como lo más profundo de nosotros para poder sanar todo aquello que nosotros deseamos. Y también conectarnos con el elemento agua. También podemos, por ejemplo, poner velas flotantes o hacer hechizos de agua o de algún tipo. Es el perro de mi vecino, no de mis vecinos. Ok. Y esa energía también ayuda muchísimo también a aprender a fluir en las cosas que nosotros deseamos. Y vamos a iniciarlo con la luna casi nueva. O sea, va a estar la luna creciendo. Entonces es muy buen momento para irnos hacia lo más profundo, como les acabo de decir, y empezar a crecer todo lo que nosotros deseamos, como empoderarnos, trabajar en nuestra autoestima, empezar a sanar todo aquello que está lastimado, todo lo que hemos dejado, pues a lo mejor a lo largo de nuestra vida o a lo largo de este año, y que ya es momento de soltarlo, sanar y empezar con una energía diferente y una energía renovada. El número 8 es un número muy importante, bueno, todos los números son importantes, pero es un número también que equilibra la parte emocional con la parte material. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer en este mes? Tratar de equilibrar esa parte. Y algo también muy importante, lo tenemos no en un día, o sea, no vamos a iniciar el mes en un día que esté relacionado al dinero o un día que esté relacionado a proyectos o a la comunicación, sino a la parte emocional. Entonces es sanar qué ha pasado a lo largo de este año, durante estos 7 meses, cómo hemos estado económicamente, cómo nos sentimos con nuestro trabajo, con nuestros proyectos, con las cosas que nosotros deseamos. ¿Nos hemos podido cumplir? ¿Se han quedado estancadas? ¿Estamos bloqueados? ¿Hemos podido resolver todo lo que nosotros deseamos? ¿O por ahí hay algo en lo que tenemos que trabajar? Porque esta energía del mes 8 nos va a ayudar muchísimo a equilibrar esa energía para poder atraer lo que nosotros deseamos. Podemos, ahora sí que, sincronizarnos con la energía de la luna que va creciendo y con la energía del número 8. Pero aquí lo más importante es equilibrar la parte emocional porque va a caer en lunes. Entonces, si esa energía no la equilibramos, ¿qué va a pasar? Va a ser un mes en donde de agosto a fin de año va a haber muchos problemas económicos, muchas personas que van a estar tristes porque no van a poder pagar las cosas que quieren o no van a poder lograr las cosas que desean o no van a encontrar un trabajo o un proyecto o si querían a lo mejor aperturar algún negocio, se va a retrasar. Este mes, a finales de agosto, principios de septiembre, luego les voy a decir cómo viene la energía de septiembre, veremos una crisis fuerte. Vamos a empezar a ver todo lo que quedó con la pandemia, aunque ahorita todavía está, pero bueno, lo que dejó, más lo que ha pasado, pues con lo de la guerra y todas esas cosas, es como que no hemos visto nada y vamos a empezar a ver apenas como el principio de lo que dejó. Y todo eso repercute en la economía. Y como lo vamos a tener el lunes, entonces esas emociones tenemos que equilibrarlas, tenemos que sanarlas para que no nos pegue, para que no digamos, híjole,
es el 8º mes, ya falta poco tiempo para que termine el año y no pude lograr las cosas que yo quería, no terminé de pagar, no sé, mi casa, mi coche, o cambiarme de casa, o debo las escuelas de mis hijos, o no pude meter a mi hijo a la escuela o a la universidad. Entonces es un muy buen momento para sincronizarnos con esta energía y ver qué ha pasado, qué hemos hecho con la parte emocional y la parte material, si las hemos equilibrado, si las tenemos como cada una de forma independiente, porque las tenemos que sincronizar para que tengamos un buen equilibrio y ahora sí que la energía fluya y que se nos abran los caminos. Si ustedes ven que están bloqueados en la parte económica, que nada se les da, que no les llega el dinero, que no tienen proyectos, que nada, entonces háganse una limpia. Limpien también su casa, limpien su negocio, limpien toda esa energía que pudiera estar estancada para que se empiecen a abrir los caminos. Todo el mundo puede tener una mala rachita porque a lo mejor digan, bueno, a lo mejor lo que yo vendo este mes no se vende mucho porque están los niños en la escuela, o a lo mejor porque hace frío o hace mucho calor, pero puede ser como rachitas pequeñas. Cuando una persona ya tiene una racha de muchos meses o que diga, bueno, ya vamos a entrar al 8º mes y no he encontrado trabajo, me he ido súper mal, y el dinero no fluye y aparte me siento triste, estoy deprimido, las cosas no se me dan por ningún lado, ni en la parte emocional ni en la parte material, entonces quiere decir que por ahí hay algo. Puede ser que tengan un trabajo de brujería y que necesiten una limpia, o puede ser que traigan una entidad pegada, o puede ser su misma energía que los esté bloqueando. El mes 8 también ayuda mucho a que trabajen con la parte del merecimiento, y más si lo vamos a tener con la energía de la luna, de la parte emocional. Entonces trabajen, empodérense para que puedan lograr cada una de las cosas que ustedes desean. Siéntense merecedores de dinero, de proyectos, de logros, de que puedan recibir todo aquello que han cosechado durante todo este año, todo lo que han sembrado. Eso es muy importante. Recuerden que todos los meses del año tienen una energía especial. Ya hay momento de sembrar, de cosechar, de recoger, y vamos a entrar en un periodo en donde ya lo que no hicimos durante el año, no que no lo vamos a poder hacer, pero va a costar un poquito más de trabajo porque la energía no va a ser para sembrar, sino va a ser como para recoger lo que trabajamos durante todo este año. Entonces ahorita sincronícense con esta energía de agosto. Tenemos también una energía muy importante, la de Lugnasad, la de Lamas, entonces que nos ayuda también a que podamos hacer cosas que nosotros deseamos. Y es también una energía solar, es una energía también de dinero, de proyectos, de éxito. Entonces ocupen esta energía, sincronícense con esto para que puedan fluir y sea un muy buen mes para cada uno de ustedes. Y para que llegue esa energía, bueno, positiva en cuanto al dinero y a los proyectos, trabájenlo también, aunque lo vamos a iniciar el lunes, ustedes trabajen con la energía del sol, que es de cada domingo. Cada domingo es el día del sol. Entonces prendan velas, conéctense con esta energía para que puedan activar eso que ustedes desean a su vida, sobre todo la parte económica. Recuerden que cuando uno pide abundancia hay que ser específicos. Hay que pedir abundancia económica porque abundancia es de todo. Si piden dinero, ¿cuánto dinero quieren? No pidan mucho porque mucho pueden tener $1 o $2 más de los que tenían y a lo mejor es mucho. Entonces pidan qué cantidad quieren, no qué tanto necesitan, cuánto desean. Y recuerden que quien pide poco, poco merece. Entonces hay que pedir mucho, el universo es abundante y si ustedes se sienten merecedores de muchas cosas, van a poder recibir todo aquello que el universo tiene destinados para cada uno. Entonces, hay que tener cuidado también. Y lo que les he dicho desde el año pasado o antepasado, compren comida, tengan agua, tengan dinero en su casa, esténse prevenidos, porque la crisis que viene va a ser muy fuerte. No va a llegar de sopetón, está poco a poco, pero si ustedes se van previniendo, va a ser mucho mejor y no va a ser el golpe tan fuerte. Y si se equilibran con la energía del mes 8, de que lo tenemos el lunes, y con la energía de la luna creciente, van a ver que las cosas van a empezar a fluir y que todo va a estar mucho más estable, sobre todo en la parte económica. Hagan todo lo que les digo, sincronícense con esta energía, déjenme abajo sus comentarios cómo les va a ustedes en agosto, si es un buen mes o cómo lo sienten y qué les gusta hacer cuando inician el mes. Y bueno, ya saben que les mando un beso con mucho cariño, buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento que vean este video.